Infección urinaria. Cuando hablamos de infecciones urinarias debemos conocer cuáles son los órganos que hacen parte de este sistema. Las vías urinarias están compuestas por la uretra, la vejiga, los dos uréteres y los dos riñones, y juntos constituyen el sistema de excreción por el cual nuestro organismo es capaz de eliminar los materiales de desecho y el exceso de agua. La infección urinaria, o del tracto urinario, es definida como la presencia de microorganismos patógenos en las vías urinarias, con o sin la presencia de síntomas. La causa más común de las infecciones urinarias son las bacterias, correspondiendo aproximadamente a más del 80% de las infecciones. Por lo general, las bacterias que ingresan al tracto urinario se eliminan rápidamente del cuerpo, antes de que causen síntomas. Pero a veces superan las defensas naturales y causan infección. Las infecciones urinarias son consideradas como la segunda causa de infecciones en los seres humanos, después de las infecciones respiratorias. Su frecuencia de presentación es mayor en mujeres que en hombres. Se considera que la gran mayoría de las mujeres presentarán al menos un episodio de infección urinaria durante su vida, con un mayor riesgo de presentarse durante el embarazo. Durante los extremos de la vida hay un mayor riesgo de infecciones urinarias. Es por esto que en los niños y en los ancianos su presentación es mayor. En los niños dado por la inmadurez de los mecanismos de defensa naturales, y en los ancianos por la disminución de su efectividad, y por las condiciones o enfermedades que regularmente se encuentran asociadas en esta etapa. Se presenta más comúnmente en ancianos que en jóvenes. Se considera que durante los primeros 7 años de vida al menos el 8% de las niñas y el 2% de los niños habrá presentado un episodio, con un riesgo de recurrencia en los 18 meses siguientes. Aproximadamente el 80% de las infecciones urinarias son producidas por la Escherichia coli, una de las bacterias más comunes en nuestro tracto gastrointestinal. Existen múltiples factores de riesgo para desarrollar una infección urinaria. Dentro de los más frecuentes tenemos, primero, la poca ingesta de líquidos. Durante el proceso de la evacuación de orina, las bacterias que han podido alcanzar la vejiga, o están ingresando al tracto urinario, son barridas y expulsadas. Al consumir líquidos en poca cantidad, el deseo y la necesidad de evacuación disminuye, lo que facilita la reproducción rápida de las bacterias y por ende de la infección. Segundo, diferir la micción. Cuando aguantamos el deseo de orinar se favorece la infección por el mismo mecanismo anterior. Tercero, la actividad sexual y la alteración de la flora vaginal. Durante las relaciones sexuales, el roce entre el pene y el ano, así como el coito anal, aumentan el riesgo por el traslado de bacterias hacia la uretra y la vagina. El tamaño de la uretra en las mujeres, y la ubicación de esta por su configuración anatómica las hacen más susceptibles a ser contaminadas por las bacterias tanto de la vagina como del ano. Cuarto, las malformaciones congénitas de las vías urinarias pueden alterar el funcionamiento correcto de las mismas, provocando que el filtrado y eliminación de la orina se dificulte o se realice de forma incorrecta, permitiendo entre otras la susceptibilidad a contaminarse. Quinto, la hiperplasia prostática o aumento de tamaño de esta, impide el vaciamiento vesical adecuado al generar una obstrucción, o barrera mecánica al paso de la orina, lo cual en la mayoría de casos conlleva la necesidad del uso de un catéter, o sonda vesical para su evacuación, y con el uso de esta, la probabilidad de contaminación, por la manipulación de un ambiente normalmente estéril. Sexto, los cálculos renales, así como los tumores, ya sean renales o vesicales, son estructuras que por su composición pueden favorecer el crecimiento bacteriano, y dificultan la expulsión de estas con la orina. Séptimo, cuando ocurre un vaciamiento vesical incompleto, por cualquier motivo, ya sea malformación, alteración funcional, o lesiones y secuelas, se generan los mecanismos anteriormente expuestos, aumentando el riesgo de infección. Octavo, el embarazo produce cambios funcionales en la vejiga, como la disminución de su contractibilidad, entre otras, porque limita su compresión, así como también favorece una mayor eliminación de azúcar en la orina, la cual ayuda al crecimiento bacteriano acelerado. También el hecho de que durante el embarazo ocurre un aumento de la circulación sanguínea a nivel general, lo que permite que gérmenes viajen desde otras zonas del cuerpo hacia el riñón. Noveno, la diabetes es una enfermedad degenerativa que cuando no se controla adecuadamente, puede provocar lesiones renales o insuficiencia renal, lo que traduce una menor capacidad de filtrado, con incremento de desechos metabólicos, así como el aumento de los niveles de azúcar en la orina, que como ya se dijo favorece el desarrollo bacteriano.
Décimo. Los mecanismos de defensa naturales así como la capacidad funcional de nuestros órganos, se deterioran a medida que envejecemos, aumentando el riesgo y predisposición a padecer una infección, una recidiva y complicaciones por estas. Clasificación. Se clasifican anatómicamente según los órganos comprometidos. En bajas, cuando la afectación es tan solo de uretra y vejiga. Y en altas cuando el compromiso bacteriano se extiende además de lo anterior a los uréteres y los riñones. Clínicamente, en infecciones no complicadas cuando los síntomas son leves o corresponden a una infección localizada. Y complicada, cuando la infección afecta todo el tracto urinario. Puede haber extensión a otros órganos. Haber daño de la función renal. E incluso compromiso de nuestro estado general. Dentro de los síntomas típicos encontramos la polaquiuria, que consiste en un aumento de la frecuencia urinaria, la disuria, o dolor durante la micción, el tenesmo vesical, que hace referencia al deseo persistente de orinar, aún acabado de realizar, la urgencia urinaria, o deseo francamente incontrolable de orinar. Podemos también presentar una orina turbia o fétida. Cuando el compromiso infeccioso se extiende a los uréteres y los riñones, encontramos además de los anteriores, síntomas sistémicos como la fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos, y dolor abdominal o lumbar. El diagnóstico de una infección urinaria se realiza en base a los síntomas ya descritos, y a la confirmación de la presencia de bacterias en un examen de orina. Sin embargo, puede presentarse el caso de una persona con síntomas y un examen de orina dentro de límites normales, o no patológico. Clínicamente se seguirá considerando una infección urinaria, y requerirá de la confirmación con un cultivo de orina. Existen condiciones especiales, como los casos de bacteriurias asintomáticas, que consisten en la presencia de bacterias, evidenciada en un examen de orina, pero sin la manifestación de ningún síntoma, pero que igualmente requieren de tratamiento y control. Cuando una persona presenta 3 o más episodios de infecciones urinarias confirmadas en el transcurso de un año, se clasifican como infección recurrente, con mayor riesgo de complicaciones y de sufrir daño renal, que requieren en la mayoría de casos, esquemas de tratamiento específicos, así como estudios complementarios y de control, para esclarecer causas de la misma, efectividad del tratamiento y secuelas. Infección nosocomial. La infección urinaria nosocomial es aquella que se produce en el transcurso de las 48 horas posteriores al ingreso a un servicio de hospitalización, en un paciente sin evidencia previa de la misma, y que está asociada a la colocación de una sonda vesical. El tratamiento depende de los síntomas, la gravedad de los mismos, del tipo de microorganismo causal, de la edad del paciente, y de las otras enfermedades o condiciones que presente. Por esto cada persona requiere de una evaluación adecuada e individualizada, por personal entrenado y capacitado, quien definirá el tipo de fármaco a utilizar, el tiempo del tratamiento, el control, y la necesidad de estudios o conductas complementarias. No se recomienda la automedicación, pero en general, se basa en el uso de antibióticos, el consumo de líquidos en abundancia, y medidas de higiene genital. Las ayudas imagenológicas que hacen parte de los estudios complementarios, se realizan de acuerdo al criterio médico y bajo ciertas indicaciones, pero que en general, ayudan a realizar un estudio completo, sobre todo en los casos de difícil manejo. Pobre respuesta a tratamientos. Han presentado complicaciones. Se sospechan alteraciones anatómicas o que presentan enfermedades asociadas. Las principales y más serias complicaciones presentadas son la pielonefritis y la sepsis. La primera hace referencia a la colonización de los riñones por las bacterias, con alto riesgo de lesiones irreversibles. Y la sepsis es un estado de infección sistémica, producto de la vulneración de todos los mecanismos de defensa del organismo por parte de la infección, que no solo afecta el tracto urinario sino también otros órganos, ya sean cercanos o distantes, y que compromete seriamente la vida del paciente. Las personas que tienen más riesgo de presentar alguna de estas complicaciones son aquellas en las que la efectividad de su sistema inmunológico, o mecanismos de defensa naturales estén alterados. Dentro de los más comúnmente implicados están los pacientes inmunocomprometidos, afectados del virus del VIH sin tratamiento, en tratamiento de quimioterapia, y ancianos de edad avanzada. Así como también aquellos individuos afectos de enfermedades crónicas como la diabetes o que tengan malformaciones anatómicas de sus vías urinarias. Hay varios hábitos que podemos tener para prevenir las infecciones urinarias, como el uso de toallas higiénicas durante el período menstrual en vez del uso de tampones, así como el cambio frecuente de la misma. Evite el uso de polvos en su zona genital o productos con aromas.
Tome duchas en lugar de baños. Evite los baños de aceites. Mantenga el área genital limpia. Limpie sus áreas genitales antes y después de las relaciones sexuales. En las mujeres se recomienda limpiarse de adelante hacia atrás después de usar el baño. Orinar antes y después del coito disminuye el riesgo de infección. Evite el uso de ropa muy ajustada y licrada. Prefiera prendas íntimas de algodón. Consuma abundantes líquidos y disminuya el consumo de bebidas irritantes como la cafeína y el alcohol. Gracias. Esperamos que este video haya sido de gran utilidad y de fácil comprensión. Cualquier duda o inquietud puedes realizarla en los comentarios, o enviarla al email que aparece en la descripción del video. Con gusto te responderemos. Si te gustó el video, apóyanos con un like, o suscríbete a nuestro canal.